Bueno muchachos, buenos días. Entonces después de haber ya trabajado el teorema de Pitágoras, que lo trabajamos 2 clases seguidas, entonces ahorita sí vamos a continuar con las razones trigonométricas, que es uno de los temas principales de este grado. Entonces, bueno, hoy simplemente vamos a hacer la parte de reconocimiento y mirar cómo se identifican los componentes que estas razones tienen, y ya en una posterior clase pues ya iremos avanzando un poquito más. Entonces es un tema nuevo para ustedes, pues primera vez los han visto, los han escuchado, pero pues no los han trabajado como tal. Entonces aquí surgen estas razones, son lo que viene siendo el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, el secante, la secante y la cosecante. Entonces, aquí los voy a definir todos. Estos son relaciones entre los lados y los ángulos. Entonces tengo el triángulo rectángulo que ustedes ya han venido o que hemos venido trabajando. Entonces, el triángulo como tal tiene los mismos componentes que ya hemos trabajado. Los 3 ángulos, los 3 lados. Y bueno, los ángulos normalmente uno los coloca con letras mayúsculas, pero también uno los identifica con estos símbolos. Esto viene siendo alfa y esto beta, que no se ve un poquito. Entonces ya explicaré. Listo, entonces las razones trigonométricas, ¿qué son? Son relaciones o son cocientes entre los valores de los lados, o es la relación entre los valores de los lados con los ángulos. Entonces, uno siempre saca estas razones trigonométricas para para un solo ángulo. Entonces voy a hacerlo, como aquí hay 3, uno siempre trabaja con estos dos. Uno casi nunca trabaja con el 90, aunque yo sí puedo sacar el seno coseno de 90, pero para distribuir o para hacer lo que vamos a hacer ahora, no se trabaja con este ángulo que está aquí, el ángulo recto. Ya se darán cuenta por qué. Entonces lo primero es identificar estos lados como los nombramos que día: hipotenusa, esto era un cateto y esto era otro cateto. Listo, pero ahorita a estos catetos le vamos a dar otro nombre adicional. ¿De qué va a depender? Depende del ángulo. Entonces se van a utilizar las palabras adyacente y opuesto. Entonces quiero decir que la palabra adyacente significa lo que está enseguida o lo que está al lado. Entonces les voy a hacer aquí, les voy a mostrar cómo identificar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Entonces primero vamos a trabajar para un ángulo establecido. Primero vamos a trabajar para el ángulo alfa. Entonces primero voy a hacer todo para el ángulo alfa. Listo. Entonces lo que voy a decir va dirigido a ese ángulo. Listo. Entonces, si yo tengo este ángulo aquí, yo voy a identificar cuál es el cateto que está al lado o que está enseguida. Entonces, o adyacente o contiguo. Entonces aquí claramente vemos que el lado que está más cercano a este ángulo es este que está aquí. Entonces, para este ángulo, solo para este ángulo, este cateto se va a llamar momentáneamente. No lo quiero escribir es que ahorita, no escribámoslo. Entonces, para este ángulo, este cateto va a ser el adyacente. Entonces, para este ángulo alfa, este cateto se va a llamar cateto adyacente. O sea que este de acá
voy a hacer unas flechitas para indicar que es para ese, es el opuesto. Entonces para este ángulo, este es el cateto adyacente y para este ángulo es el cateto opuesto. Entonces eso es lo primero que yo identifico. Entonces por ahora solo vamos a trabajar con ese ángulo. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso, yo voy a definir las razones trigonométricas para ese ángulo. Entonces yo coloco lo siguiente. El seno. Entonces el seno lo voy a representar, como muchos han visto en la calculadora. Bueno, en la calculadora aparece sin, eso está en inglés, pero entonces en español sería sem. Coloco el símbolo del ángulo que me están dando. Yo aquí hubiera podido colocar B, pero entonces voy a utilizar esos símbolos. Entonces voy a utilizar alfa. Eso de la letra S es una convención. Espero que no genere dificultad para entender. Igual en algún momento ustedes podrán usar la letra como ustedes lo vean más fácil. Si para ustedes es más fácil nombrarlo con estas letras de afuera, pues lo nombran con esas letras. Eso no tiene ningún problema. Simplemente es saber identificar cuál es el ángulo. Entonces voy a decir que el seno del ángulo alfa, o para cualquier seno, va a ser igual al cateto opuesto. Entonces aquí va a ser igual al cateto opuesto, le voy a colocar las iniciales, sobre la hipotenusa. Entonces uno ahorita se pregunta, si este es el ángulo del que estoy trabajando y yo necesito saber cuál es el cateto opuesto, entonces aquí, bueno, veo la flecha, cateto opuesto, entonces yo miro la letra que le he colocado, la letra minúscula, entonces aquí dice que es B, entonces esto es igual a B sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa nunca va a cambiar para ningún ángulo, la hipotenusa siempre va a ser la misma. Entonces queda B sobre C. Ya vamos a hacer un ejemplo con números para que puedan identificar de una mejor manera esto. Luego sigue el coseno, que es cos. Bueno, ojalá me alcance aquí. Entonces el coseno es igual, o la relación que tiene el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces mire las diferencias que va a haber entre las distintas razones trigonométricas. Entonces yo vengo para el mismo ángulo, veo quién es el cateto adyacente, entonces veo que aquí es A. Entonces aquí viene A sobre H, que es la misma, que es C. Entonces esa no tiene, pierde. Luego está algo que se llama tangente. Entonces esa se simboliza con tam. Entonces viene aquí y esto es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces automáticamente, bueno, yo me puedo guiar con lo que ya tengo acá, pero igual puedo mirar acá. Entonces cateto opuesto viene siendo B y acá viene siendo A. Reitero, en otro lugar, no sé si de pronto ven en algún video de YouTube o en un libro o en otra parte, puede que tomen otras letras, porque las letras no definen la teoría en matemática que se está mostrando. Entonces, que eso no sea un impedimento. Listo, está algo que se llama cotangente. Cotangente. Entonces la cotangente se simboliza con cot del ángulo es igual.
Entonces la cotangente, como ustedes ven el nombre, está muy relacionado con esto. Entonces esta cotangente es lo contrario a esto. Entonces aquí viene cateto, así lo contrario de aquí. Entonces viene arriba cateto adyacente y abajo cateto opuesto. Entonces como son contrarios, automáticamente pues tengo que acá es A sobre B. Y faltan dos, que son la secante Entonces la secante se coloca es con sec del ángulo es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Bueno, estas dos que me faltan están relacionadas con estas. Miren que aquí coseno es cateto adyacente sobre h, pero miren que acá es h sobre cateto adyacente. Entonces este coseno está relacionado con la secante. Los nombres no tienen pues mucha similitud como en la tangente, pero están relacionadas. Entonces la hipotenusa viene siendo C y el cateto adyacente es A. Y falta la cosecante. Esta se simboliza con CSC del ángulo. Entonces esta es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces mire que es lo contrario al seno. Entonces arriba viene C y abajo viene B. Bueno, entonces aquí ya está definido las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Bueno, en la parte de abajo de esta misma hojita voy a hacer para el ángulo beta. Entonces, para el ángulo beta, bueno, entonces ahorita ya vamos a trabajar es este ángulo. Entonces, bueno, esta punta está un poquito gruesa, pero voy a escribirlo con esto para que no haya error. Bueno, para este ángulo, entonces ya cambia todo. O simplemente lo que hace es lo opuesto. Entonces, para este ángulo, el cateto que está adyacente es este que está aquí. Porque mire el cateto adyacente para el ángulo alfa, mire dónde está. Entonces, para este ángulo, el cateto que está al lado es este. Entonces, para este es el adyacente. Y para este sería el opuesto. Bueno, ahí no se ve por el color, que está un poquito grueso. Entonces aquí le voy a sobreescribir y aquí adyacente. Listo, entonces es lo opuesto, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea que cuando yo vaya a hacer todo esto, va a resultar que es lo opuesto a lo que ya tengo aquí. Entonces eso es una manera pues fácil de mirar esta parte. Entonces, bueno, antes de continuar, espero que esta parte no la vayan a tomar un poquito o no se vayan a complicar la asistencia por esto. Por ahora simplemente estamos definiendo qué es, que es muy importante saberlo, pero todavía no le vamos a mirar el uso, todavía no vamos a mirar cómo se trabaja, sino que simplemente es identificar la relación de los lados con su respectivo ángulo. Entonces, ya continúo. Bueno, entonces, continuando con la explicación, entonces voy a hallar. Bueno, ahorita no voy a escribir todas las definiciones que escribí aquí, ya las podemos ver allí para no escribir tanto. Entonces, bueno, voy a hacer un cuadrito aquí para que no se confundan esos resultados con los que ya habían. Listo, entonces yo voy a sacar primero el seno, pero de beta. Entonces vengo acá, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas definiciones que están aquí, eso es independiente del ángulo. Lo que cambia para cada ángulo es esto.
Ya vamos a ver que con números pues se ve mejor, pero aquí es como identificando la letra. Ustedes saben que igualmente como hicimos en el teorema de Pitágoras, esta letra le dimos valores. Entonces ahí. Bueno, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces para este ángulo el cateto opuesto viene siendo A. Y la hipotenusa pues va a ser igual. Esa sí no va a cambiar. Entonces míralo, mire que teniendo en cuenta este de acá, mire que cambian de la A, de la B a la A. El coseno de beta es igual a cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente para este es este de acá, que es B. Entonces queda B sobre C. Y así sucesivamente, todas las demás. Tangente de beta es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto acá es A sobre cateto adyacente, que acá es B. Como la cotangente es lo contrario a tangente, entonces aquí queda lo contrario, entonces lo contrario aquí, entonces aquí queda B sobre A. Mire que aquí también quedaron contrarios, entonces acá pasa lo mismo. La secante es igual a hipotenusa, que es la misma C, esa no cambia para ningún ángulo, sobre cateto adyacente. Cateto adyacente para acá es B. Y la cosecante, entonces es hipotenusa, que es la C, esa no cambia. Y sobre cateto opuesto, que es la A. Entonces mire que ahí se definieron para... esto es un ejemplo, miren, estas letras que están aquí, no se vayan a acostumbrar a hacerlo con esas letras, porque los libros, las páginas, los videos suelen cambiar estas letras. O sea, no siempre se trabaja con A, no siempre se trabaja con B y con C. O pueden trabajarse con esas letras, pero con en otro orden. Entonces, bueno, entonces ahorita voy a hacer un ejemplo para mostrar claramente cómo quedaría. Listo, entonces, bueno, aquí hago un triángulo. Bueno, voy a colocar las letras. Cuando les den un ejercicio y no aparezcan estas letras, ustedes las pueden colocar, o sea que ustedes las pueden colocar de acuerdo a lo que han visto para que ustedes se guíen. Por lo general los ejercicios a veces no vienen con las letras, sino que uno se las pone para facilidad. Bueno, entonces aquí va a venir alfa y beta. Bueno, lo coloqué al contrario, pero hubiera podido colocar alfa acá y beta acá, puesto que alfa es la A y beta pues significa es la letra B. Bueno, pero eso no importa. Listo, entonces ahorita le vamos a dar números a los lados. Entonces voy a decir que esto vale 5, esto vale 3 y esto vale 4. En los ejercicios anteriores, en ejemplos anteriores, también usaba los mismos números. Estos números que representan este triángulo me parecen a mí los más fáciles de trabajar para explicar el teorema de Pitágoras. Entonces, por eso coloco estos mismos. Bueno, entonces voy a hacerlo para los dos ángulos. Entonces, primero para alfa. Listo, entonces aquí voy a colocar seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente. Bueno, voy a colocarlos acá. El coseno está relacionado con el secante y acá está acá está el secante y acá está el cosecante. O bueno, creo que lo dije bien.
Bueno, entonces lo primero que uno hace es identificar para qué ángulo voy a trabajar. Entonces entonces bueno, este lo voy a encerrar con negro. Entonces estos van a ser para este ángulo. Bueno, eso significa que este va a ser, voy a colocar aquí, este como es el que está enseguida, este es cateto adyacente y este es cateto opuesto. Entonces yo vengo y pregunto, pues, cuál es la definición de cada cosa. Entonces, viene aquí y digo, el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si es el cateto opuesto, vale 3. Entonces aquí coloco 3. Miren que aquí no necesito colocar que esto es C, que esto es, ¿cómo coloqué? Que esto es A y que esto es B. Porque simplemente yo sabiendo que esto es cateto adyacente y esto es cateto opuesto, ya los identifico. Entonces no necesito esas letras. Y la hipotenusa es 5. El coseno es cateto adyacente, que en este caso vale 4, y la hipotenusa 5. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces cateto opuesto para este es 3 y cateto adyacente 4. Entonces, bueno, si ustedes ya logran aprender que los otros que están acá son el contrario de este, pues les quedaría fácil hacer estos ejercicios. Entonces el cotangente es lo contrario, entonces el cotangente es cateto adyacente, arriba, entonces vemos que acá es 4, entonces queda 4 y 3, miren que es lo contrario. Secante es la hipotenusa, entonces la hipotenusa es 5, y abajo cateto adyacente, que es 4, miren que es lo contrario, y acá la hipotenusa es 5, y el cateto opuesto es 3, que es lo contrario. Entonces, cuando uno logra aprenderse eso, pues se le facilita la vida. Y ahorita hagámoslo para beta. Bueno, voy a tratar de aquí hacerlo con este color. Entonces, para este ángulo beta, este viene siendo el cateto adyacente y este viene siendo el cateto opuesto. Bueno, eso solamente lo voy a hacer con eso, lo demás y con él. Entonces, ya saben, cateto adyacente es este y cateto opuesto es este. Entonces hago lo mismo, pero aquí ya coloco beta. Bueno, entonces aquí se hace exactamente lo mismo. El secante es cateto opuesto, entonces cateto opuesto es 4 sobre hipotenusa, que es 5. El coseno es cateto adyacente, que en este caso es 3, sobre 5 la hipotenusa. La tangente es cateto opuesto, entonces es 4 sobre 3. Entonces, como ustedes ya saben que estos son los contrarios, entonces aquí viene 3 sobre 4, 5 sobre 3 y 5 sobre 4. Bueno, entonces eso es lo primordial que deben saber. Igual en la videollamada pues explicaré otras cositas o los ejercicios que están propuestos. Pero eso por ahora es lo que deberían saber sobre las razones trigonométricas.